este episodio de Para Tomarlo en Cuenta vamos a abordar de nueva cuenta un tema que reiteradamente tiene que estar en nuestras mentes, en la sobremesa y en las conversaciones familiares, de amistad, laborales, profesionales, en cualquier ámbito. La desaparición de personas y específicamente la desaparición de mujeres jóvenes en el área metropolitana de Guadalajara. ¿De qué va este episodio? Por favor, no le pierdas de vista. Conversamos con una académica de la Universidad de Guadalajara que contribuye a una publicación donde se sistematizan características de desaparición de jóvenes de 18 a 26 años en el área metropolitana de Guadalajara y que explica cómo el racismo y el tipo de perfil incide en la localización o no de estas víctimas. Acompáñame y por favor quédate porque estoy segura que esto tiene que ver contigo. La desaparición de personas y específicamente de mujeres es un ángulo de la problemática social del siglo XXI que se aborda en el libro Biopolítica y Violencias de Género en América Latina, coordinado y editado desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Argentina, y el caso Jalisco fue abordado por un equipo desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, enfocándose en las desigualdades. Da cuenta de cómo ante una oleada global o un alza, le llaman fascista, le han llamado fascista, y en el caso de América Latina de nueva extrema derecha, el libro da cuenta de cómo se están recrudeciendo las violencias en contra de las mujeres de distintas formas, en distintas regiones, en distintas partes de Latinoamérica y con distintos gobiernos, ¿no? Pareciera que si tenemos, por ejemplo, un gobierno de izquierda, la violencia contra las mujeres y la coerción contra nuestros cuerpos no va a suceder, y el libro da cuenta que eso no es así, ¿no? Desafortunadamente es un libro que ojalá no hubiéramos tenido que escribir, pero sí, a grandes rasgos el libro da cuenta de eso, ¿no? Entendiendo por género esta palabra paraguas, que es decir, mujeres no es igual a género, ¿no? Entonces también cómo se involucran, ¿no?, los hombres en la cuestión de el recrudecimiento de las violencias en América Latina. Y el capítulo concretamente sobre mujeres jóvenes desaparecidas en Jalisco desde una perspectiva racial intenta dar cuenta de una cosa terrible que está sucediendo en todo México, particularmente en 3 estados de la República, ¿no? Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, donde pues las personas jóvenes, no quiero usar este término de juvenicidio, ¿no?, de José Manuel Valenzuela Arce, pero pues sí, ¿no? Se ven involucrados están expuestos a muertes prematuras, ¿no? Por múltiples factores, pero entre ellos tiene que ver con el crimen organizado y el tráfico sexual de mujeres, ¿no?, de mujeres jóvenes. Entonces, lo que intenta abordar particularmente este capítulo, no soy súper experta en desapariciones porque hay gente más experta, ¿no? A partir de patrones por lo reiterado del delito comparando 3 entidades de México, se saca una matriz amplia que permite ver cómo están desapareciendo ciertos perfiles, por qué, para quiénes y desde luego por qué no todos los cuerpos, no todas las personas son buscadas y localizadas con el mismo ahínco que otras. Y un hallazgo es el racismo. Me parece que faltaba, ¿no?, como esta mirada de qué pasa con el racismo y qué tiene que ver, esa era como la gran pregunta, ¿qué tiene que ver el racismo con las desapariciones en Jalisco, ¿no? Entonces, en el entendido de que, bueno, las razas no existen, son una idea, ¿no?, pero la consecuencia de esa idea es el racismo. Entonces, ese sí, por racismo a gente la matan, pues, ¿no? Entonces, sí, esa fue como la gran pregunta que unas 3 prestadoras de servicio social y yo nos aventuramos en el año 2020, empezamos a revisar, y luego ya en el 2021
nos aventuramos a ver como dónde estaba el racismo en todo esto, ¿no? Partiendo, bueno, de la idea de que el racismo es una práctica de opresión que organiza sociedades, ¿no? Organiza recursos de a quién sí le das algo y a quién no le das algo, ¿no? Bajo la creencia de que, bueno, de que las razas existen, ¿no? Pero bajo la creencia de que ciertos cuerpos sí merecen tener una buena vida, ¿no? Ciertos cuerpos sí merecen ser buscados y ciertos cuerpos no, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que arroja el capítulo. Y justo lo decías, qué cuerpos sí merecen ser buscados y qué no, es un patrón que ha estado repetitivo, pero en los últimos 15 años, ¿no? En todo México, y específicamente hablando solo de la latitud Guadalajara o Jalisco, ha sido una constante. Sin embargo, hay cismas o hay paradigmas de desaparición que lo plantean completamente con la urgencia al revés, ¿no? La precarización, la pobreza, el reclutamiento forzado de niñeces, no solo de jóvenes, hace que se volteen a ver o que se vuelva la mirada a todos estos perfiles que ustedes empezaron a sistematizar. ¿Cómo fue ese trabajo de sistematización? ¿Cómo empezaste con tu equipo de colaboradoras a sistematizar? ¿Y desde qué recurso primario informativo fue el que dijeron vamos a organizar la información primero desde aquí, el instrumento de las fichas? Sí, bueno, primero buscábamos hablar con las familias, ¿no? Pero por una sugerencia, porque la costa estaba muy peligrosa y yo no quería ni exponer a las estudiantes de antropología, ¿no? Entonces decidimos trabajar con las fichas. En ese momento, en el año 2021, ante la urgencia, desesperación y el dolor de los amigos y familiares de mujeres jóvenes desaparecidas, las familias creaban su propia ficha, ¿no? Entonces, lo que llamo fichas caseras, ¿no? Entonces ponían fotos, ponían datos sobre dónde desapareció, cómo fue, a qué iba, fue al médico o no fue al médico, siempre solía tomar su camión en la parada de las calles tal y tal, etcétera. Contenían mucha información, ¿no? Y entre esas informaciones, bueno, ponían el teléfono y desafortunadamente no faltaba gente que extorsionaba a las familias, ¿no? A partir de ahí, se sugiere, digamos, que si se van a hacer fichas, que sean sin el teléfono o bien que las instituciones gubernamentales sean las encargadas de hacer las fichas oficiales, ¿no? El protocolo homologado de búsqueda responsabiliza a la Comisión Estatal de Búsqueda de iniciar la localización de las personas, derivado de exigencias específicas de las familias sobre lo vital que es buscar de inmediato y con todos los recursos. Pero, ¿a buscar a quién sí le echan ganas y a quién no? Estamos conociendo las características de esta investigación que se gesta desde la Universidad de Guadalajara con estudiantes de antropología, con Gisela Carlos Fregoso, especialista en racismo, y que finalmente ve a la luz esta publicación a través de la Claxo y que se encuentra el libro disponible en internet. Vamos a seguir conociendo detalles de los hallazgos, pero sobre todo los análisis que le da la académica a los resultados de la investigación. Quédate, esto tiene que ver contigo. ¿Y cuáles cuerpos sí representan interés social o un coro que reclame justicia? ¿Cuáles personas en este sistema que organiza quién vive y quién muere sí valen? ¿Por qué sostiene la academia que sí hay una traza de racismo dentro del eslabón de las desapariciones? Con la desaparición y luego aparición de la joven, y qué bueno, por supuesto, de la joven María Petersen, que fue compartida muchas veces la ficha, se hizo una labor de búsqueda pues bastante sistematizada, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese mismo lapso, ¿no?, cronológico, desaparece, por ejemplo, Alondra Ruiz,
una chica afromexicana de la Costa Chica de Guerrero, que va a un mandado, pues, a otra comunidad, y pues de ella nadie comparte nada, salvo las colectivas de mujeres afromexicanas, ¿no? O sea, ni los medios de comunicación, ni gente como de esa difusión masiva que se hace en redes, y pues adivinen a quién se encontraron viva y a quién encontraron muerta, ¿no? Entonces, es decir, si se comparte o no tu ficha es muy importante, como ya ahorita se sabe, es muy importante para que se haga presión y que una persona aparezca, ¿no? Particularmente, en general, pues, ¿no? Particularmente con mujeres jóvenes, cuando estas fichas caseras eran compartidas, había pues un escrutinio, un racismo muy fuerte de las personas, ¿no? Cuando se ponían en páginas, en redes sociales, no sé, no sé si existe todavía, en la página principal, por ejemplo, de Yahoo, qué sé yo, los comentarios eran durísimos, ¿no? Por ejemplo, ponían tez o color de piel, ¿no? Ahorita se usa tez, ¿no? Tez, blanca, ¿no? Y los comentarios eran, blancas tengo yo las nalgas, ella no es blanca. O sea, había una discusión en los comentarios sobre color de piel, ¿no? Esa es como una de las primeras cosas que nos llamó la atención. La segunda es que decían, ve nomás cómo está pintada, seguramente, no sé, ¿no? Esta revictimización, seguramente en algo andaba, seguramente se fue con el novio, etcétera, ¿no? Esos son los primeros datos, pero dijimos, ¿cómo vamos a hablar sobre eso? O sea, imagínate que tú produzcas algo así y de repente una madre buscadora vea eso, van a decir, oye, pues qué revictimización es esta, ¿no? O sea, ¿qué está contribuyendo tu trabajo? ¿Te lo planteaste? Nos lo planteamos como equipo, ¿no? Entonces, las jóvenes que en ese momento estaban trabajando tenían 19 años y era muy fuerte para ellas todo este tema, ¿no? Entonces, igual, muy fuerte, pero al mismo tiempo era muy valiosa su opinión, ¿no? Decían, pues imagínate que mi mamá vea un artículo que colaboré o que tú escribiste y que digan, esto es lo que se dice de las muchachas que desaparecen, ¿no? O sea, sobre su color de piel o que en algo andaban. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué datos nos arrojan las fichas solamente. Entonces nos dimos a la tarea de recuperar, de rescatar fichas caseras y oficiales, tanto de la fuente nacional, ¿no? de la fuente institucional a nivel nacional y de Jalisco, y las fichas caseras que se comparten en Facebook, en X, bueno, antes Twitter, etcétera, ¿no? O en Instagram. En el libro Biopolítica y Violencias de Género, en el capítulo de desigualdades, leemos: el motivo que nos llevó a esto, además de vivir en el estado de Jalisco, una de las entidades federativas con más desapariciones en México, fue que a finales del 2018 y principios del 2019, a la salida de la jornada de clases universitarias, tuvimos la noticia de que varios estudiantes habían sufrido un intento de secuestro. Al inicio, algunos profesores y autoridades universitarias pensamos que esto había ocurrido en las afueras de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, la cual está a unos minutos del corazón del centro. Lo que nos sorprendió, pero luego, al conocer más detalles y pasar aquel 2019, nos enteramos de que los intentos de secuestro habían sido llevados a cabo en áreas específicas de la ciudad con características muy concretas. Se encontraban cerca de grandes avenidas que daban hacia las salidas del área metropolitana de Guadalajara. Lo primero que vimos, por ejemplo, es que en ese momento se decía dónde desaparecían, ¿no? O cuándo fue la última vez en dónde estaban ellas cuando fueron la última vez que tuvieron contacto con algún familiar, con algún amigo, ¿no? Entonces, lo que vimos fue que había zonas de la ciudad, ¿no? Había zonas, así como hay zonas de la ciudad donde los hombres jóvenes desaparecen, que ahorita ya lo sabemos porque se les ofrece un trabajo, etcétera, y son la central camionera, bla, bla, bla. Encontramos zonas donde las mujeres desaparecen, ¿no? Y luego, que ahorita puedo decir como las zonas, ¿no? Lo que llamamos en el texto los corredores de desaparición. Y luego nos dimos a la tarea, bueno, cuando trabajas con jóvenes le saben mucho las redes, nos dimos a la tarea de ver quién era esa persona que había desaparecido, ¿no? O quién era la familia, o quién decía, es mi prima, por favor, bueno, quiénes son, ¿no? Y lo que tú ves es un patrón
de cómo está diagramada Guadalajara racialmente, ¿no? Es decir, las mujeres provienen de áreas que son precarizadas, ¿no? Que no han sido atendidas, por ejemplo, por las entidades gubernamentales, y que al mismo tiempo son mujeres jóvenes que se desplazan de estas áreas precarias, populares, ¿no? Y se van a ciertos espacios como por ejemplo el corredor López Mateos, ¿no? Que es Jardines de Guadalupe, Jardines del Bosque y Jardines del Country. Es decir, son áreas comerciales, digamos, ¿no? Que necesitan, digamos, esos espacios de Guadalajara necesitan de mano de obra que proviene de las orillas de la ciudad, ¿no? Y esto basta ir a avenidas, por ejemplo, como Acueducto, ¿no? Todas esas áreas se sostienen con el trabajo, con la fuerza de trabajo de mujeres, por ejemplo, trabajadoras del hogar, pero no solamente eso, que son de ciertos cuerpos. El corredor o avenida López Mateos es el signo del desastre, una fábrica de problemas. Verlo solo desde el coche implica ignorar que ese corredor y trafical se alimenta simbólicamente de ciertos cuerpos de mujeres jóvenes para trabajo. Obtener esos cuerpos y desaparecerlos en las calles aledañas, despobladas o concurridas, pero que desvaloran esas vidas en tránsito para trabajar o estudiar, es lo que facilita la comisión del delito. Ya volvemos. Hay toda una maquinaria echada a andar para que sigan sucediendo las desapariciones en el área metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Hay corredores que desde el ámbito urbanístico son proclives a que sucedan esas desapariciones en personas de 18 a 26 años y que cumplen con un perfil de cuerpos precarizados, racializados y que nadie va a buscar, o que la autoridad específicamente no va a poner la misma intención y diligencia, a pesar de que su mandato, por localizarlas con vida, a diferencia de otros perfiles y de otras comunidades que se mueven, que se movilizan para así encontrar a estas juventudes. Vamos a las conclusiones. Por favor, comenta en redes sociales qué te está pareciendo este episodio y sobre todo también haznos retroalimentación. Nos interesa mucho tu punto de vista. Quédate, esto tiene que ver contigo. Explicar lo que pasa no puede suceder si no se reparten responsabilidades. Mapear la ciudad o mancha urbana representa poner en claro que los gobiernos de proximidad, la gobernanza hiperlocal, está perfectamente enterada. Lo sabe dónde y a qué horas se desaparecen a las personas y a ciertos perfiles. Otro del corredor es el corredor Patria. Avenida Patria es un circuito en la ciudad de Guadalajara, y del lado de pasando las Águilas, ¿no? Hasta llegar, supongamos, a Polanquito, Echeverría. Son áreas, por ejemplo, piensen en la Echeverría, ¿no? Son áreas construidas en los 60s, en los 70s, que era como las zonas alejadas y que después se prometieron, el gobierno prometió, pues que iba a dotarlas con todos los servicios y todas las rutas y áreas verdes, etcétera. No fue así. Entonces son colonias o encontramos ahí, y ahí es súper obvio porque son como 5 cuadras, ¿no? Donde las desapariciones son en un rectángulo casi de 3 manzanas por 2 manzanas por 3 manzanas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que nadie sabía, o cómo es posible que el gobierno no ha podido hacer nada con esta información, ¿no? Justo era lo que te quería poner sobre la mesa, ¿no? O sea, es un sistema, la desaparición es un sistema, ya es una maquinaria echada a andar que satisface la demanda de cuerpos, que satisface grupos delincuenciales, que satisface la explotación. En fin, hay una serie de delitos en medio de esa violación a los derechos humanos que se sostienen de esta maquinaria. Y antes de preguntarte la pregunta mágica de, bueno, ¿y cómo se desmonta eso? O sea,
hoy por hoy, en el 2025 y desde hace más de 10 años, hay mucha información académica, periodística, social, de voz en voz, que está teorizando, ¿no?, cómo prevenir. Es fácil la lectura de estos hallazgos, de tal suerte que siga viéndose acorralada las autoridades con mandato de prevenir las desapariciones, y que exista todos estos análisis de contexto que te dicen, pues miren, este rectángulo, o sea, sí está fácil leer la información, ¿no? ¿Qué pasa con la lectura del libro? ¿Es posible que cualquier persona, y desde luego una autoridad obligada a estudiarlo, entienda estos patrones? Sí, digo, lo que hicimos nosotras fue talacha, ¿no?, de sistematizar la información, pero eso lo pudo haber hecho la autoridad, ¿no? Lo pudo haber hecho la autoridad, por ejemplo, en el 2021, y previendo el pico de desapariciones que tuvimos en el 2022 aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, no lo hicieron, ¿por qué? No lo sé, es una buena pregunta, ¿no? Pero el libro, bueno, en este caso el material es de fácil lectura, sí, porque es cuestión de datos, ¿no? Las cifras, por ejemplo, hasta el 2024 de desapariciones en Jalisco era de 114,000 y el 23% es de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Dónde están? ¿Qué cuerpos son? ¿Qué color de piel tienen? ¿No? Y pues sí, es una cosa de ir cruzando los datos, ¿no? Lo que pasa es que pues las autoridades están, no sé, más enfocadas en comprar Cybertruck y todas esas cosas, ¿no? En lo que va del año 2025 en Jalisco de manera oficial hay 15,286 personas desaparecidas, pero datos de colectivos de familias buscadoras sostienen que a cada día en la Fiscalía del Estado se reciben 70 denuncias por desaparición. Si nos quedamos con la cifra oficial, 2,280 mujeres a 2025 están desaparecidas. Lo más preocupante es que la tasa más alta sobre la edad en que están siendo desaparecidas en estas peculiaridades que se han mapeado corresponde a niñas de 15 años a jóvenes de 19 años. Las familias que enfrentan este dolor, esta pena y esta angustia de una hija joven desaparecida no tienen ese capital social, digamos, ese andamiaje que lo echa a andar y dices, mucha gente me va a ayudar a buscar, ¿no? Y ahí es donde entra el tema del racismo. ¿Qué cuerpos sí consideramos que deben ser buscados, que su foto debe ser compartida, que hay que hacer presión, que hay que parar la avenida? ¿Sí me explico? El libro del que partimos hoy para entender el fenómeno de las desapariciones pretende responder el inmediato ¿por qué? Y que nadie te lo explica, pero sobre todo que no es responsabilidad de las familias buscadoras saberlo y menos aclararlo, porque bastante hacen con salir a buscar a los suyos y a los ajenos. El libro de Biopolítica y Violencia de Género en América Latina es un libro que está de acceso libre en internet. No hay que pagar para leerlo y lo que puedes tomar en cuenta de este episodio alcanza para tu núcleo familiar y que borres la idea sembrada por las autoridades gubernamentales de que solo desaparecen a los malos. Te espero en 2026 con más casos y temas que tienen que ver todo contigo. Que tengas un reflexivo y comprometido cierre de año.